Que van a ver en la pantalla, vidas santas. Así se llama el tema, vidas santas. Y he escogido esa ilustración de esos focos, ¿verdad? De esas lámparas. Allí están apagadas, sin dar luz, pero hay una que es la que destaca. Y esa lámpara encendida es el símbolo de lo que debemos ser todos los creyentes. Tenemos vidas santas que van a irradiar luz, bendición, santidad a otras personas. Y queremos ir al libro de Efesios, por favor. Ahí tienen la cita, que es solamente el punto de partida, porque vamos a estar en Efesios, pero más adelantito en los capítulos 4 y 5. Pero para empezar, quiero que leamos este texto tan importante. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, solo estos dos versículos tienen una profundidad increíble. Yo no los logro entender en toda su dimensión, creo que ningún creyente. Pero aquí dice que desde antes de la fundación del mundo, antes que el hombre fuera creado, Dios en su infinita sabiduría, en su eterno conocimiento, nos apartó, pero con un propósito, para que fuéramos santos y sin mancha. Pero ese no es la meta final, sino que la meta final es ser santos y sin mancha para poder impactar las vidas de otros, para poder llevar la luz del evangelio a otros. Ese es el concepto que queremos ir desarrollando en estos días. La palabra santos, como seguramente su pastor ya les habrá enseñado en alguna ocasión, significa apartados o apartados para Dios. La Biblia nos enseña, mis amados, que posicionalmente usted y yo somos santos, ¿verdad? La iglesia tradicional, en donde muchos de nosotros crecimos, nos da una perspectiva un tanto diferente de este tema. No voy a ampliar mucho esto, pero todos crecimos con ese concepto, ¿verdad?, de que un santo era una persona que había tenido una vida que trascendía, ¿verdad?, a través de su conducta, sus buenas obras, y que a través de un proceso eclesiástico era nombrado santo, ¿verdad?, con todos los privilegios que eso le da a esa persona. Y todos entendíamos pues esa teología, pero cuando llegamos a Cristo, cuando empezamos a conocer la Biblia, nos damos cuenta de algo. No solo algunas personas son santas. La Biblia dice que todos somos santos, que todos los que hemos creído somos santos, hemos sido apartados posicionalmente. Usted ha sido apartado para Dios, usted es parte de la eclesía, es decir, ha sido puesto aparte para ser miembro de una comunidad de fe que tiene una misión especial que Dios le ha dado. Y de eso hemos estado hablando mucho en el proceso de enfoque global. Sin embargo, también debemos comprender que no solo hay una santificación posicional, sino hay una santificación progresiva que se da a lo largo de la vida cristiana.
y se da de forma consciente, racional, bajo la convicción del Espíritu Santo de Dios, que nos lleva en un proceso de mejora, de maduración, de perfeccionamiento de todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, hermanos, a medida que avanzamos en nuestro proceso de fe, Dios espera que seamos cada vez más santos. A eso nos ha llamado Dios. No podemos pensar que una persona que recién se convierte a Cristo y viene de un contexto de muchas situaciones de pecado, en un ambiente complicado, nadie va a esperar que él desarrolle una vida de santidad en el sentido que estamos expresando. Pero a medida que avanzamos, todo el mundo esperaría que alguien que lleva 20 años, por decir algo, conociendo la Escritura, escuchando la palabra, ¿verdad?, leyendo libros, siendo desafiado por otros, teniendo ejemplos de vida, no vamos a esperar que esa persona se siga comportando igual que como cuando llegó a Jesús 20 años atrás. De tal manera, hermanos, que el Señor busca que tengamos claro el hecho de que cuando nosotros llegamos a Cristo, inicia un proceso de santificación. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto este texto, que lo tenemos aquí en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente, que dice: yo, Pablo, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigido a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Perdón. Lo que dice este pasaje, hermanos, es lo que estamos afirmando. Usted y yo hemos invocado el nombre del Señor y por lo tanto somos parte de la iglesia y somos santos en el sentido que estamos poniendo en este momento como base. Los corintios lo eran. Pero ustedes recuerdan las características de la iglesia de Corinto. Era una iglesia complicada. Era una iglesia con divisiones. Era una iglesia en la cual un hombre se había metido con la mujer de su padre, ¿verdad? No su madre, por supuesto, sino sería la mujer, ¿verdad? No detalla mucho la palabra, pero era un escándalo en aquel momento, a pesar del entorno de mucho pecado en Corinto. Allí en esa iglesia habían situaciones dramáticas, hermanos, que mostraban la realidad de la condición del ser humano. Y en cualquier lugar, hermanos, donde haya una iglesia, vamos también a encontrarnos con realidades como esas. Sin embargo, lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos vidas de santidad. Ahora, ¿en qué consiste la santidad? Porque podemos pensar, pastor, el concepto de santidad, ¿verdad? Es como una persona como la que aparece en esos cuadros, ¿verdad? San Lucas, San Juan, ¿verdad? Y aparecen incluso sus vestiduras, ¿verdad? Sus expresiones corporales, ¿verdad? Podemos encontrar cuadros, ¿verdad? Con gente adorando, ¿verdad? Y así, y usted dice, pastor, yo no me parezco en nada a esos cuadros, ¿verdad? Si usted me conociera cuando me levanto cada mañana, o cuando me estoy peleando con mi esposo, o cuando estoy regañando a mis hijos, no, pastor, yo de santo no tengo nada, ¿verdad? Pero no tiene que ver con ese tipo de cosas. Demos una respuesta muy básica a la luz de muchas experiencias que en la palabra aparecen. La santidad, diríamos, tomando el ejemplo de Daniel en el foso de los leones y cuando él, antes de ser lanzado, santidad es no dejarse llevar por lo que diga la mayoría. Fíjese, yo le voy a dar 4 frases básicas aquí. Santidad entonces es, al igual que Daniel,
que él estaba siendo presionado, ¿verdad? Pero él oraba con las ventanas abiertas y oraba en dirección a Jerusalén, y él, aunque sabía las consecuencias, ¿verdad?, de toda su conducta, él no le importó. Él estuvo firme en sus convicciones. Cuando le invitan a adorar aquella imagen y vienen los sátrapas y le denuncian, ¿qué hace él, hermano? ¿Se acobarda? Cierra la ventana. Ya me descubrieron que estaba orando. Cerremos esto. Él se mantiene firme. Y por ende no se deja influenciar por lo que decían aquellos que no conocían a Dios. Eso es santidad. Pero ¿qué más podemos decir? Bueno, es saber decir no en el momento correcto. Allí ponemos Génesis 39. Ustedes recuerdan a José en Egipto. Recuerdan esa escena, ¿verdad? Que viene la mujer de Potifar, y ¿verdad? Ya viene, y el muchacho seguramente era guapo, ¿verdad? Y ahí empieza y lo quiere seducir, ¿verdad? Pero ¿recuerdan qué pasó? Dice que él huyó y se quitó como pudo la ropa, sale corriendo. Hermanos, cualquier hombre que está aquí sabe que hubiera sido complicado verse ahí en esa privacidad del palacio, ¿verdad? Una señorona ahí, ¿verdad? Queriendo seducirlo. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Yo voy a aprovechar, pudo haber dicho José, ¿no es cierto? Esta mujer está muy guapa, ¿verdad? Y pues ella tiene la culpa si yo no he hecho nada. Ella me está seduciendo, así que la culpa es de ella. Así que véngase, ¿verdad? Y ahí ahí terminó José. Pero no, él era un hombre santo en el sentido de temeroso de Dios. Y él decide huir, que era lo correcto, con todas las consecuencias. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? Lamento que no se lee bien. Es decidir ser auténtico e íntegro. En el Antiguo Testamento hay un caso que lo vamos a retomar el domingo. Es el caso de Job. A Job siempre lo recordamos, ¿verdad?, como aquel hombre sufrido, aquel hombre que pasó unas situaciones terribles. Pero saben, también la Biblia destaca su integridad. No sé si se acuerdan cuando su mujercita, la pobrecita, no tenemos el nombre de ella, pero vamos a decir que se llamaba Sarita, ¿verdad? Y ahí viene ¿hay alguna Sarita aquí? No. Con perdón a la hermana Sarita si la hay, ¿verdad? Pero la hermana Sarita, cuando lo ve a él allí, ¿verdad?, y le dice: aún mantienes tu integridad, ¿verdad? Muérete, no me acuerdo qué más dice. Muérete. O sea, ella estaba tan frustrada con la situación, y creo que humanamente tenía toda la razón, pero aquel hombre que perdió propiedades, perdió hijos, perdió a los animales que tenían, era un hombre rico. Y amados, en esa condición la Biblia nos dice que Job jamás perdió su integridad, que es sinónimo de santidad. Él se mantuvo firme. ¿Qué es santidad? Podemos decir, es tomar la decisión de vivir como seguidor de Jesucristo, a la luz de lo que 2 Corintios 6:14 en adelante nos enseña. No vamos a ir a todos esos pasajes. Pero como están viendo, hermanos, la santidad tiene que ver con cosas muy prácticas. Esto no vamos a convertirlo en algo religioso. Hermanos, seguir a Jesucristo no es una religión. Seguir a Jesucristo no es seguir unos rituales. Seguir a Jesucristo no es vestirse de una forma u otra. Seguir a Jesucristo no es hacer una serie de cosas que los evangélicos hacemos. Seguir a Jesucristo, hermanos, y vivir vidas de santidad tiene que ver con la conducta
cotidiana, con la manera en que vivimos, con la manera en que nos comportamos, con la manera en que hablamos, con la manera en que hacemos negocios, con la manera en que nos relacionamos con los hijos, con los padres, con los vecinos, con el jefe, con los empleados. Eso es santidad. Entonces, ¿cuáles son los grandes obstáculos que encontramos? ¿Por qué entonces a muchos creyentes les cuesta poder entender este concepto de santidad? ¿O por qué entonces, aunque puedan tener un panorama básico, les resulta muy complicado vivir este estilo de vida? Bueno, hay muchas razones, pero podríamos rescatar la idea de que a nadie le gusta ser diferente de los demás. El ser humano es así, fue creado para vivir en comunión, ¿verdad? A uno le gusta estar bien con todo, ¿no es cierto? Hace tiempo, hermanos, acá, ¿cómo se llama donde vivió Luis David al inicio? En Moravia. Nuestro hijo vivía en Moravia. Ya hace muchos años, como 10 años de esto. Y entonces iban a pasar un clásico, hermano, Real Madrid-Barcelona. Ya les he contado que soy del Real Madrid, hermanos, con perdón de los del Barça aquí, ¿verdad? Entonces resulta que era un clásico y queríamos ver el partido. Pero resulta que pues no lo estaban pasando, como ahora hay muchas opciones con internet, etc. Pero habían unos lugares donde estaban pasándole. Claro, pasándolo. Eran restaurantes donde se vende de todo, ustedes saben. Pero el tema es que me dice mi hijo, ahí andábamos, fuimos a uno, fuimos a otro, ya no había lugar, en un otro no lo estaban pasando, pero de pronto desde la calle vimos a un lugar donde había un montón de gente y los televisores, aquí, ya nos bajamos a ver. Y entonces estaba viendo el partido y como llegamos tarde, ¿verdad? Yo solo me fui ahí a medio sentar ahí, no pedimos nada, hermano, aclaro el tema, ¿verdad? Porque ya están pensando, pastor, para saber qué fueron a tomar ahí, pero no. Entonces, hermanos, de pronto el Barcelona mete un gol y todo el restaurante da un grito y salto, ¿verdad? ¿Cómo creen que me sentí yo del Real Madrid? Lección. Cuando entró el Madrid iba a meter gol, dije, me voy a quedar calladito. Obviamente yo no quería ¿verdad? Que se me quedaran mirando. Eso es lo que suele pasar. La presión del grupo hace que tu condición es tu conducta. O de pronto, ¿verdad? Como hoy me ha pasado, ¿verdad? Yo vine de traje, ¿verdad? De saco. Y nadie tiene saco. Y ya pensé, pastor, que me lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque pues ustedes dicen, no, ¿verdad? Ni el hermano pastor tiene saco. Pero como el predicador siempre se pone saco, pues yo me lo puse. Pero uno no se deja de sentir extraño cuando uno se comporta de manera distinta a otros que están allí. Santidad tiene que ver entonces, hermanos, con la influencia de las demás personas, es decir, con nuestra conducta, en medio de la influencia de las demás personas. Aunque ellos entonces estén pensando, estén hablando, estén diciendo cosas que van en contra de mis convicciones personales, yo puedo y debo mantenerme firme. Entonces eso es lo que empezamos a apreciar en el capítulo 4. Porque Pablo nos aclara este tema de la santidad. Y por ende, lo primero que me llama la atención en esos primeros versículos es que Pablo nos dice que debemos vivir en santidad o debemos ser santos primeramente en nuestra forma de pensar. Vamos al capítulo 4 de Efesios, por favor.
Y ahí vamos a ir leyendo poco a poco este pasaje. Dice así el versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 17. Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en qué, hermanos? En la vanidad de su mente. Importante. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, hermanos, ¿es claro este pasaje? Puede ser que una palabra por ahí no la haya entendido, pero lo que Pablo está diciendo es: si tú eres un creyente, necesitas comportarte de una manera diferente. Tienes que vivir en santidad. Ahora, comencemos analizando el pasaje. Esto es parte nada más, luego continuaremos. En el verso 17 al 19, Pablo nos describe la manera de pensar de los que no conocen a Cristo. Es importante. Mucho de lo que vemos en este pasaje tiene que ver con la mente, hermano. No sé si se fijaron. Mente, conocimiento, ignorancia. Tiene que ver con la racionalidad. Tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos. La espiritualidad no consiste solo en lo que sentimos. Tiene que ver con lo que pensamos. Ahora, el incrédulo... Vea cómo dice Pablo en el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan, ¿cómo? En la vanidad de su mente. Pablo no está bromeando, hermanos. El creyente necesita entender que la vida cristiana es una vida de cambio, de transformación. Y el ser transformado no es una opción, es un requerimiento. Pablo le dice: esto pues digo y requiero.
Hermanos, lamentablemente, el cristianismo que muchas veces estamos viendo en esta época es un cristianismo que se le ha llamado light, liviano, ¿verdad? Es como los productos que están en el súper tan de moda, ¿verdad? Que este no tiene grasa, este no tiene azúcar, ¿verdad? Es el producto light. Pues eso se aplica a la parte espiritual, a la parte de cómo pensamos los creyentes, a la manera en que nosotros estamos viendo el seguir a Cristo. Pero el Señor nos dice acá claramente que aquellos que están en el mundo andan en la vanidad de su mente. Esta frase describe una vida sin propósito, sin sentido, sin esperanza, que busca la felicidad, la dicha, la realización en cosas como riquezas, prestigio, poder, placer. Y piensa que de esa manera, con la vanidad de su mente, va a estar siendo una persona realizada. Eso es lo que piensa el no creyente. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Hay muchos creyentes que se dejan influenciar por ese pensamiento. Y entonces el problema está en que de pronto estamos actuando como los no creyentes actúan. Nuestra escala de valores se parece mucho a la del no creyente. Estamos enfocando nuestra vida, el uso de nuestro tiempo, el uso de nuestros recursos, la educación y formación de nuestros hijos, lo estamos haciendo con los valores del sistema. ¿Y cómo es eso? Vea lo que dice el 18, cómo tienen la mente estas personas no creyentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Literalmente tienen la mente llena de oscuridad. La capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido los efectos del pecado. Y amados, muchos de nosotros venimos del mundo, del sistema. Sabemos cómo funciona eso. Venimos a Cristo. Empieza el proceso de transformación. Pero muchas veces seguimos arrastrando las secuelas de haber vivido con el entendimiento entenebrecido por muchos años. Además dice, viven ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. El incrédulo, hermanos, vive así. Es decir, es ignorante de los principios y valores de la palabra de Dios. El corazón lo tiene endurecido. Uno piensa, por ejemplo, este caso que ustedes están viviendo, de ese hombre que previsiblemente mató a una bebé. Ayer viniendo ¿cómo se llama? Sí, por la zona de Turrialba. Estuvimos ahí, hermanos, unos días más a la parte del Caribe. Lo que pasó fue que pasamos por Cervantes, se llama el pueblito, ¿verdad? Allí estaba un montón de policías y habían gente de un montón allí. Y yo ni sabía nada. Y me empezaron a explicar, estaban buscando el cuerpo de esa pequeña. Ahora yo le pregunto, ¿qué ser humano sería capaz de llevar a cabo un asesinato tan cruel, tan terrible? ¿Cómo está el corazón de ese ser humano, hermanos? ¿Cómo está la mente de esa persona? Eso es lo que Pablo está describiendo. Ahora, no todas las personas no creyentes tienen una situación tan extrema como esa.
Pero hay muchísimas personas, mis amados, que su corazón se ha endurecido. Y luego añade, perdieron toda sensibilidad. En mi tierra, hace muchos años, hermanos, cuando había más pobreza de la que todavía hay, los campesinos caminaban descalzos. No sé si pasaba eso en Costa Rica hace mucho tiempo. Luego empezaron a salir lo que llamaban unos caites, que eran ¿cómo se llama? El caucho de las ruedas, de las llantas, ¿verdad? Y lo cortaban y lo amarraban con unas cintas y eso los protegía. Pero hermanos, muchos campesinos, ¿saben lo que pasaba? Podían ir en el asfalto caliente, ¿verdad? Ahí a mediodía con 35 grados centígrados, que en mi tierra es muy común, caliente, ahí aquello, tranquilos por la carretera, descalzos. ¿Qué creen que había pasado? Como desde niños no tenían zapatos, su pie fue perdiendo sensibilidad, se le fue haciendo un callo. Cuando llegó adulto, era insensible al calor. Hermanos, esto es lo que sucede con la persona que no conoce a Jesús ni conoce la palabra. Se vuelven insensibles. Su corazón está endurecido. Ahora, lo que Pablo nos va a decir es que nuestra manera de pensar debe contrastar abierta y claramente con la forma de comportarse que esas personas tienen. Vea lo que dice el versículo 20, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mis amados, tú y yo, en el momento que creímos en Jesús, no solamente fuimos salvados del infierno, fuimos rescatados, fuimos apartados por el Señor para poder ser seguidores del Maestro, para empezar a comportarnos de acuerdo al modelo de conducta que nuestro Señor Jesucristo representa. El cristianismo está llamado a ser no una religión, es una vida. Es poder decir, yo soy discípulo del Maestro Jesucristo de Nazaret. Yo leo los evangelios, me nutro de su palabra, aprendo cómo se comportaba él y yo quiero ser como mi Maestro. Ahora, ¿qué implica esto? Vea lo que sigue diciendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es despojarnos del viejo hombre. Hace muchos años, en la casa de mi suegra, que ya está con el Señor, había un señor que iba por la calle. Obviamente él estaba mal de la cabeza, pero él iba en andrajos, ¿verdad? Caminaba, unas veces llevaba una rama, ¿verdad? Arrastrada, y ahí era conocido, era inofensivo. Entonces mi suegra, que era enfermera, pensionada ya, pero ella era muy amorosa, tenía un don de misericordia muy grande, entonces lo llamó y le regaló una ropa de mi suegro, ¿verdad? Mi suegro era, digámoslo así, un poco llenito, ¿de acuerdo? O sea que la ropa le quedaba bien a ese señor.
Entonces, ¿saben lo que hizo este señor? Cogió la ropa, se la puso encima de los harapos y siguió caminando. Esta historia nos muestra lo que muchas veces pasa, hermanos, en la vida cristiana. Cuando entonces hablamos de santidad, es el hecho que tenemos que despojarnos, literalmente quitarnos la ropa vieja y empezar a ponernos la nueva. Es un proceso. A algunos les gusta la ropa vieja, es como la que de estar en casa, ¿no es cierto? A los hombres nos gusta, ¿cómo llaman acá? Los shorts o esto deportivo, ¿verdad? Y una camiseta de algodón así holgada, ¿verdad? Estar en casa tranquilos, ¿verdad? Tocan a la puerta, viene una visita, y ¿qué hace uno, verdad? Se va para adentro a cambiarse, ¿no? Porque no quiere que lo vean así en esa ropa fea, ropa vieja. Pero es la ropa más cómoda. No nos gusta quitárnosla. Hermanos amados, eso es lo que pasa muchas veces en la vida cristiana. Pero el Señor nos está exhortando esta noche a ver el cristianismo como un proceso permanente de renovación. Y Dios nos da una herramienta clarísima y muy útil, que es la palabra. Porque dice de que nos debemos renovar en nuestra mente. Miren lo que traduce 2 Timoteo 3:16 en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta traducción. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que, mis amados, Dios quiere ver una transformación permanente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Con qué tiene que ver entonces la santidad? Con la manera en que nosotros vamos transformando nuestra mente. Amados, el Señor nos dice, no podemos seguir viviendo como vive una persona no creyente. Somos imitadores y seguidores de Jesús. Tenemos que despojarnos del viejo hombre para revestirnos de un nuevo hombre. Y eso es lo que debe de estar pasando constantemente en la vida de cada creyente. No podemos quedarnos quietos y estancados. Pero continuemos. Debemos ser santos en nuestra forma de amar también. Y con su permiso voy a pasar por alto esta parte, hermanos, porque el tiempo ha avanzado y no voy a poder cubrirlo. Me voy a quedar con los últimos dos. Debemos ser santos también en nuestra forma de proceder. Ahora, vea lo que el versículo 1, vamos a leerlo del punto anterior, solo vamos a pasar rápidos. Dice 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo,
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo hacer? Que nos comportemos de una manera distinta. Ahora, ¿qué sucede con estos pecados que vemos acá? Por ejemplo, hemos visto el tema fornicación, en el idioma griego porneia. Abarca todos los actos de inmoralidad sexual. Amados, estamos en una época muy compleja en ese sentido. Aún en la vida de muchos creyentes. La pornografía es un tema complejo, no es nuestro tema de hoy. Pero cuando habla de inmoralidad sexual, no está hablando solo de acostarse con una prostituta o de estar adulterando, ¿verdad?, con una persona que no es su esposa. Está hablando de mucho más que eso. Muchas personas están siendo afectadas por esto. En nuestra iglesia, un hermano médico, y puedo decir hasta su nombre porque él abrió su corazón y compartió esto. Él había caído en adicción a la pornografía. Un médico prestigioso, un especialista en neurociencia, era esclavo de la pornografía. Y Dios hizo algo milagroso en su vida, hermano. Y él, con el apoyo de su esposa, ha estado en un proceso de salir adelante de esto. Y no les estoy hablando de una persona, ¿verdad?, allí que andaba en ambientes feos. No, estoy hablándole de un profesional que dictaba conferencias a nivel internacional, que tenía una preciosa familia, 2 hijas bellísimas que servían en la iglesia, una esposa fiel, leal, que cuando ella se dio cuenta de esta situación decidió quedarse a su lado para ayudarle. Hermanos amados, estas son las realidades que estamos viviendo. Cuando hablamos de santidad no estamos hablando de cosas extrañas, de cosas religiosas, de cosas abstractas. Estamos hablando de tu vida y de mi vida, de la manera en que estamos siendo influenciados por un mundo de maldad que está afectando nuestras mentes, que está afectando nuestra conducta, nuestra manera de amar, nuestra manera de enfocarnos con las relaciones interpersonales. Hermanos, esto es un tsunami enorme y que si no lo dimensionamos bien, nos va a seguir afectando más aún de lo que ya nos ha afectado. Los jóvenes están expuestos más todavía que nosotros, a través del internet, a través de las redes sociales, ¿verdad? Ustedes saben, no soy experto en eso, pero sabemos, hermanos, cuántos jóvenes están siendo adictos también a las redes sociales y a muchas otras situaciones que se dan y que nosotros como padres, como gente ya de otra edad pensamos, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Y vemos aquello y no podemos reaccionar. Pero hay muchos de nuestros jóvenes están siendo afectados. Inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, dice. Palabras deshonestas relacionadas con lo obsceno, con lo sucio, con lo vergonzoso, con un vocabulario y una conversación vergonzosa. ¿Qué decir del enojo, de la ira, de la malicia, de la calumnia, del lenguaje obsceno? Dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y usted está diciendo, pastor, pero entonces quiere decir que para ser santo yo necesito dejar todas mis amistades, necesito aislarme de mi trabajo, de mis compañeros de trabajo, o mis compañeros de universidad, o de mis vecinos. Hermanos, no estamos hablando de eso.
Ni Pablo ni yo. No estamos diciendo para ser santo necesitas irte a un monasterio y aislarte de la realidad. No, es todo lo contrario. La santidad consiste en vivir en este mundo, pero poder mantener la integridad. En tener gente a nuestro alrededor que se parece a estas descripciones que hemos ido viendo, que son personas mal habladas, que cuentan chistes, ¿cómo llaman acá? Subidos de tono, que están acosando sexualmente a las muchachas que trabajan en la empresa, aunque eso ha ido cambiando por las leyes, pero todos sabemos cómo se mueven estas cosas. ¿Quiere decir entonces que el creyente debe aislarse de todo eso? No. Pero cuando los creyentes estamos metidos en una realidad como esta, que es la realidad que ustedes viven día a día, lo que el Señor espera de nosotros es que nos mantengamos en una condición en la cual podamos irradiar la luz del Evangelio en medio de toda esa oscuridad. Y el problema básico es que hay muchos creyentes que han sucumbido a la influencia del sistema. Y lo que ha sucedido es que tenemos muchos creyentes, hermanos, que se están comportando igual que los no cristianos. Y la iglesia del Señor ha perdido mucha fuerza en ese sentido. Hace años, cuando en mi país el evangelio iba creciendo, yo recuerdo muy bien, era una minoría, pero una minoría con unas convicciones tremendas. Y recuerdo muy bien en los clasificados, en aquella época, ¿verdad? Los anuncios clasificados era importante en el periódico. Bueno, los jóvenes ni saben qué es eso, pero bueno, en unas páginas del periódico aparecía, ¿verdad? Trabajos, ¿verdad? Se ofrece un trabajo de secretaria, por decir algo. Y luego ponía, de preferencia evangélico. ¡Qué bonito! Decía uno, ¡wow! Porque esas personas habían visto que la gente evangélica era muy honrada, muy correcta, con valores y principios. Yo creo que si esos clasificados se siguieran poniendo, ahora tendría que decir, se busca secretaria, de preferencia que no sea evangélica. Ha habido tantos malos ejemplos, ha habido tantas situaciones, hermanos, en que personas que dicen ser creyentes, seguidores de Jesús, han sucumbido a los valores del sistema y sus vidas han afectado negativamente las vidas de otros. Ahora, termino, hermanos. Debemos ser santos en nuestra forma de ver la vida. Vea lo que dice versículos 15 al 17. Con esto termino. Mirad, dice Pablo, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, etcétera. El Señor nos está mandando, hermanos amados, vivir sabiamente, vivir como hijos de luz. Los días son malos. Si eran malos en tiempos de Pablo, hermanos, cuanto más son malos en nuestros tiempos. Yo creo que el Señor Jesús viene pronto. Y Él nos ha dicho que antes de su venida habrán tiempos peligrosos. Así lo describe Pablo en la carta a Timoteo. Estos tiempos son peligrosos, hermanos.
Nuestras vidas son afectadas por todo un sistema que está haciendo que los conceptos tradicionales de familia, los valores que han prevalecido en la cultura occidental por siglos, estén siendo destruidos. Nos están queriendo meter a la fuerza, hermanos, conceptos que van en contra totalmente de la palabra de Dios. Están queriendo anular nuestra capacidad de razonar y están logrando que muchos estén asintiendo aún a cosas aberrantes. Y la pregunta es, ¿dónde estamos los santos? ¿Qué estamos haciendo los santos? ¿Recuerdan lo que significa? Apartados para Dios. Aquellos que viven en una sociedad compleja, pero que al igual que José, al igual que Daniel y otros grandes héroes de la fe, pueden mantenerse firmes. Y yo sé que aquí hay muchos. No pretendo con esta predicación decir aquí hay un desastre de vidas. No, hermano, es más, ni les conozco a cada uno de ustedes, algunos un poquitito. Ustedes ni me conocen a mí, asumen que yo tengo una vida ética y moral porque soy pastor. Pero ojo, ahora ni los pastores, hermano, tengan cuidado. El ser pastor no garantiza nada, hermano, pero sí la trayectoria de vida. Ese es un pastor que ama al Señor y que le sirve, que vive una vida íntegra, correcta, que está casado con su esposa desde hace muchos años. Yo en mi caso, mi compañera de toda la vida, ¿verdad? 40 y... Ya, se me olvidó, hermano. Hoy no voy a cenar, hermano. 45 vamos a cumplir. Más los 3 de noviazgo, 48. Ya estamos casi cerquita, ¿verdad? En las bodas de oros. Toda la vida juntos. Yo no digo que sea una vida perfecta ni un matrimonio perfecto, pero lo que busca el mundo ahora es vidas de integridad. Hermanos amados, mañana quiero continuar hablando de cuáles son las grandes influencias que nos están haciendo desviar nuestra atención, que nos están desenfocando, aún en medio de la iglesia, dentro de la iglesia, y debemos de estar atentos. ¿Qué podemos decir en conclusión? Tengo aquí enlistado algunas cosas que rápidamente voy a leer. ¿Cuáles son las verdades para recordar esta noche? Primero, comprende que tu conducta es el sermón más efectivo que puedes predicar. La gente está harta de palabras. Quiere vidas diferentes. Segundo, vive una vida que ponga de manifiesto la verdad del Evangelio de forma consistente e irrefutable. Que nadie pueda refutar tu trayectoria, tu conducta, tu vida. Tercero, modela tu vida tomando de ejemplo a Jesús, imitando al Señor antes que a los demás. Comprende que Él es el modelo perfecto del amor que Dios requiere de nosotros. Cuarto, sé cuidadoso a la hora de evitar y rechazar la manera de pensar de los que no conocen al Señor. Sé muy cuidadoso, evita, rechaza, dile no a todo aquello que va en contra de tus principios que están basados en la palabra del Señor. Quinto, comprende que pensar como el sistema lo hace, como el mundo lo hace, te conducirá inevitablemente a la sensualidad y la contaminación del pecado. Sexto, ten cuidado de cómo hablas y de lo que dices. Evita y rechaza cualquier impureza o lenguaje o conducta impura. Ello contradice tu fe en Cristo.
Y finalmente, vive una vida de santidad, alumbrando la vida de las personas que están cerca de ti y denunciando el pecado que te rodea. Toma tus decisiones con sabiduría y conociendo la voluntad de Dios, y aprovecha al máximo las oportunidades que Dios te da para testificar de tu fe a otros. Amados, espero que el concepto de santidad sea un poquito más claro. Santidad es vivir una vida diferente, una vida ética, una vida moral, una vida de integridad, en una sociedad donde gobiernan las tinieblas. Tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Y con esto, hermanos, vamos a alumbrar la vida de muchísimas personas, de muchísimas familias y de la sociedad entera. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Padre, gracias por estos minutos que nos das para ir a tu palabra. Hay mucho más que podríamos decir, pero Padre, gracias por permitirnos poner estos pensamientos en el corazón de mis amados hermanos. Que nos ayudes a entender, Señor, la importancia de la santidad. Esto no es un concepto teológico, religioso, lejano a nuestra realidad cotidiana. No, esto es parte de la vida de todo creyente. Señor, tú no nos salvaste para seguir viviendo como el incrédulo. Tú nos salvaste para transformarnos. Tú nos salvaste para que nos vayamos despojando de las cosas del viejo hombre y nos vayamos revistiendo de las cosas que tú, Señor, vas poniendo en nuestra vida como el nuevo hombre. Y que esto se haga una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Desde los adultos mayores hasta los más jóvenes. Que nos ayudes a enfrentar los grandes retos que nos presenta la sociedad en que estamos viviendo. Bendícenos a todos, Señor, y gracias por este privilegio de haberte conocido, de tener tu palabra y de poder seguir tus enseñanzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por la enseñanza del día de hoy. Y vamos a finalizar este tiempo cantando a nuestro Dios Santo. Así que les invito a que nos pongamos en pie, adoremos a Dios con todo nuestro corazón y que nosotros que ya creímos y las personas que han de creerle, podamos de verdad siempre cantarle a Él, Santo, Santo nuestro Dios. Amén. Le alaban y adoran, cantan al Cordero que venció. Los que ya creyeron y le creerán, cantarán por siempre esta canción. Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombres, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombres, cielos cantarán, santo, todos cantarán, santo, digno de exaltar, santo, santo por siempre. Si fuiste perdonado, te redimió,
venció. Gloria sea al Cordero Salvador, cielos cantarán, santo, todos cantarán, santo, digno de exaltar, santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará, santo, el Rey de Reyes, Dios, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Vamos, tu nombre. Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombres, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombres, Cristo, tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombres, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombres, cielos cantarán, santo, todos cantarán, santo, digno de exaltar, santo, santo por siempre. Tu pueblo, cantamos hoy. Tu pueblo cantará, santo, Rey de Reyes, Dios, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres, Señor, nuestro Salvador, Señor. Nuestro Dios santo, Señor. Un Dios bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ser apartados, Señor. A poder de verdad, Señor, vivir en santidad, Señor. Te alabamos, Señor, en esta noche. Tu nombre. Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombres, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombres, Tu nombre. tu nombre, el más grande, tu nombre, el más alto, tu nombre, sobre todo nombres, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombres, cielos cantarán, santo, todos cantarán.
Amén. Que les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos por esta noche y nos vemos mañana.